Mi nombre es Sara. Tengo 34 años y trabajo en una oficina. Actualmente vivo con mis padres y mi hijo Noah, de 5 años. Mi esposo, Calvin, falleció hace 2 años y, desde entonces, he criado a mi hijo como madre soltera con el apoyo de mis padres. Antes era ama de casa a tiempo completo, pero estoy muy agradecida de poder trabajar ahora como empleada de oficina. Cuando mi esposo estaba vivo, él trabajaba arduamente en una empresa. Después de que nació nuestro hijo, me convertí en ama de casa y me encargaba del hogar, mientras mi esposo se ocupaba de las finanzas familiares. Ambos poníamos a nuestro hijo como prioridad y teníamos una relación bastante buena como pareja. Pensé que seguiríamos creando recuerdos juntos como una familia feliz. Un día, mi esposo recibió una oferta para una asignación en el extranjero. Noah aún es pequeño, pero de verdad me gustaría intentarlo. El contrato es de 5 años, así que tendría que ir solo. ¿Estarías de acuerdo? Es cierto que nuestro hijo aún es muy pequeño y yo no puedo acompañarte. Lo entiendo. Puedes dejar a Noah a mi cuidado. Gracias. Como estaré en el extranjero, probablemente no podré volver muy seguido, pero haré lo posible. Aunque me sentía sola, decidí apoyar el deseo de mi esposo de avanzar en su carrera. Después de eso, pasé los días con nuestro hijo mientras mantenía un contacto frecuente con mi marido, que trabajaba fuera del país. Pensé que la soledad sería insoportable sin él, pero mi hijo era muy activo y corría por todos lados, así que el tiempo se me iba volando dedicada a sus cuidados. Cuando mi hijo era un bebé, lloraba mucho por las noches y se escapaba si yo no lo vigilaba, así que debía estar atenta constantemente. Esto dificultaba la comunicación fluida con mi esposo. Por la diferencia horaria, mi esposo solo podía llamarme cuando yo estaba poniendo a nuestro hijo a dormir o durante las comidas. Por ello, principalmente nos comunicábamos por correo electrónico y hacíamos largas videollamadas los días libres de mi esposo. Sumergida en el cuidado de mi hijo, pasó un año en un abrir y cerrar de ojos. Mi esposo regresó a casa una vez durante la Navidad. ¿Qué tal la asignación en el extranjero? Siento que la cabeza me va a estallar con tantas cosas nuevas, pero me siento realizado y seguiré haciendo mi mejor esfuerzo. Ya veo. No te esfuerces demasiado. Gracias. Noah ha crecido muchísimo en este tiempo. No hemos podido hablar mucho por teléfono últimamente. Los niños crecen muy rápido. Noah es papá. Papá. ¿Acaba de decir papá? Sí, lo dijo por primera vez. Noah es muy listo. Tal vez porque estábamos emocionados de reunirnos después de tanto tiempo, nos alegrábamos por cualquier pequeña cosa. Mi esposo solo pudo quedarse unas 2 semanas, así que en esos días visitamos las casas de nuestros padres y pasamos un tiempo muy agradable. Llegó demasiado pronto el día en que mi esposo tuvo que volver al extranjero y yo sentí una soledad enorme al pensar que no lo vería en un tiempo. Mi hijo y yo lo despedimos en el aeropuerto y aguanté las ganas de llorar hasta que pudiéramos vernos otra vez. Al principio me sentía sola sin mi esposo, pero volví a ocuparme con las tareas de crianza y el tiempo pasó rápido. Mi hijo fue aprendiendo más y más palabras y, con ello, aprendió a caminar, ampliando su rango de actividad. Tenía que vigilarlo todavía más de cerca para que no se escapara. Como lo cuidaba yo sola, sentía la responsabilidad de protegerlo. Perdía tantas calorías que el aumento de peso posparto ni siquiera fue un problema, de hecho, me volví más delgada que antes de mi embarazo. Pasó otro año. De alguna forma pensé que mi esposo volvería también para la Navidad de ese año, pero a principios de diciembre recibí un mensaje de él. Lo siento, el trabajo está muy ocupado y creo que no podré regresar en Navidad. Quedé muy impactada. Llevaba un año sin ver a mi esposo desde la Navidad anterior. Al parecer, de pronto había aumentado mucho su carga de trabajo y nuestras videollamadas se habían hecho menos frecuentes.
Yo había estado aguantando la situación con la esperanza de que nos veríamos en Navidad, así que saber que no vendría me hizo sentir una gran soledad. Ya veo, pero si es por el trabajo, no hay nada que hacer. Me deprimí mucho, pero me consolaba pensando que mi esposo se esforzaba para mantener nuestro nivel de vida. De todas formas, como era Navidad, fui a casa de mis padres a celebrarla. Mi padre y mi madre estaban muy contentos de pasar tiempo con su nieto. Pasó la Navidad y llegó el Año Nuevo, yo seguía ocupada con las tareas del hogar y el cuidado de mi hijo. Nuestro hijo había crecido mucho desde que cumplió 2 años y ahora corre por toda la casa lleno de energía. Disfruto de su progreso y sonrío mientras lo veo crecer. Todos los días salimos a caminar y vamos de compras juntos. Sin embargo, la comunicación con mi esposo siguió disminuyendo. Se le notaba extremadamente ocupado con el trabajo. Al principio le mandaba correos, pero cuando dejó de responder, pensé que estaría muy presionado y dejé de escribirle tan seguido para no molestarlo. Así, el tiempo volvió a pasar rápido y se acercó de nuevo la Navidad. Este año sí podremos vernos, ¿verdad? Le envié un correo llena de ansiedad, pero no me respondió. Cuando ya faltaba poco para Navidad, finalmente recibí un email, pero sorprendentemente decía que tampoco podría venir esta vez por exceso de trabajo. ¿Tanto trabajo podía tener? ¿Estás comiendo bien? ¿No estás sufriendo en soledad? Tan solo escuchar tu voz me daría tranquilidad. ¿Podríamos hablar, aunque sea un poco? Le envié ese mensaje, pero después de eso ya no recibí ninguna respuesta de mi esposo. Sin más opción, pasé otra Navidad sin él. Ese año fui a visitar tanto la casa de mis padres como la de mis suegros. Aún sin mi esposo, sabía que sus padres querrían ver a su nieto. Aunque disfrutaron pasar tiempo con él, también se preocupaban de que su hijo no regresara a casa. Hemos intentado contactarlo, pero solo nos llegan respuestas muy breves, como ok o entendido. Nos preocupa. Parecía que sus padres tampoco lograban comunicarse mucho con él y estaban angustiados. Entonces ocurrió algo increíble. Un día, recibí la llamada de la empresa de mi esposo. Por favor, mantenga la calma mientras escucha esto. Acabamos de recibir la noticia de un empleado en nuestra sucursal en el extranjero, su esposo ha fallecido. ¿Qué? Por un momento no entendí lo que estaban diciendo. ¿Cómo que ha fallecido? Cuando pedí detalles, me explicaron que mi esposo había ido a bucear con snorkel con un colega para distraerse un poco, pero estaba tan concentrado que no notó la aproximación de un tiburón y fue atacado. Su colega había vuelto a la playa a descansar, mientras mi esposo decidió seguir nadando un poco más. El colega vio una lancha de rescate moverse y se preguntó qué sucedía. Cuando el bote se dirigió hacia donde estaba mi esposo, preguntó al salvavidas y supo que habían encontrado indicios de que alguien había sido atacado por un tiburón. Me quedé en blanco. ¿Mi esposo murió? ¿No será un error de identidad? Quise pensar eso, pero si el colega que lo acompañaba lo confirmó, debía de ser cierto. De inmediato informé a mis suegros. Ambos se pusieron pálidos y se derrumbaron de rodillas. Al día siguiente, el supervisor de la empresa de mi esposo vino a disculparse con nosotros. Sin embargo, dado que había sido un accidente en su tiempo libre, la compañía no asumía responsabilidad. Tampoco nos vimos capaces de culpar al supervisor que vino a pedir perdón. Luego llevamos a cabo el funeral de mi esposo, aunque no había cuerpo. Cada uno llevó objetos significativos para colocar en el ataúd. Nuestro hijo apenas acababa de cumplir 3 años y no entendía bien el concepto de la muerte. Se puso a llorar por el estrés de tener que guardar silencio, así que la hermana de mi suegra amablemente lo sacó para que se calmara. Tanto para mí como para mis suegros, más allá de la tristeza de perder a mi esposo, nos dolía no poder siquiera tener su cuerpo. A partir de entonces, tendría que criar a mi hijo sin su padre. Además, como el cuerpo no apareció, se le consideró oficialmente desaparecido y no pude recibir pensión de viudedad.
Tuve que buscar empleo de inmediato. Mis padres, preocupados por mí, me sugirieron que volviera a vivir con ellos. Aunque me apenaba dejar el apartamento donde vivía con mi esposo, era necesario para asegurar un entorno adecuado para la educación de mi hijo. Mis suegros se quedaron con las pertenencias de mi esposo y yo regresé a la casa de mis padres con mi hijo. Enseguida empecé a buscar trabajo y envié solicitudes a varias empresas. Quizá valoraron mi experiencia previa, ya que una pequeña compañía cerca de la casa de mis padres decidió contratarme. Primero fue como empleada por contrato, con la posibilidad de volverme empleada de tiempo completo dependiendo de mi desempeño. Aún así, me sentí agradecida de haber encontrado algo y trabajé muy duro. A veces, era invadida por una tristeza repentina al recordar la pérdida de mi esposo y lloraba sin motivo aparente, pero seguía esforzándome por mi hijo. Con la ayuda de mis padres, seguí adelante como madre soltera. Así pasaron los días y transcurrieron 2 años desde la muerte de mi esposo. Mi trabajo iba bien y hace unos meses me convertí en empleada de tiempo completo. El salario mejoró y los beneficios son buenos, algo por lo que estoy realmente agradecida. De alguna manera, había logrado estabilidad. Entonces, un día recibí una llamada de la policía. Hola, hablamos del departamento de policía. ¿La policía? ¿Es usted la señora Johnson, esposa de Calvin Johnson? Mientras pensaba en mi difunto esposo, al escuchar que me llamaban señora, el oficial de policía de pronto dijo emoticono cara sonriente. Su esposo ha sido llevado de urgencia al hospital después de un accidente de tráfico. ¿Qué? ¿De qué está hablando esta persona? Necesitamos que venga de inmediato al hospital central. Mientras el oficial seguía hablando, lo interrumpí. Pero, mi esposo falleció hace 2 años. Mi esposo murió en el extranjero hace 2 años. El oficial sonaba confundido, pero a mí también me perturbaba esa llamada. Sin embargo, al revisar las pertenencias de la persona que hemos trasladado, encontramos un número de contacto de emergencia en su licencia de conducir. ¿Qué? Sin entender nada, decidí ir al hospital. El nombre que mencionó el oficial de policía era definitivamente el de mi esposo, así que la persona ingresada tenía la licencia de mi esposo. Cuando llegué, me llevaron de inmediato a una habitación. Allí, recostado en la cama después de recibir atención, estaba, sin lugar a dudas, mi esposo. No podía creer lo que veía en mis ojos. ¿Cómo podía estar aquí mi esposo, que se suponía muerto? ¿Es este hombre realmente su marido? Sí, definitivamente es mi esposo. Pero yo escuché que había muerto. ¿Cómo puede ser? Estaba totalmente confundida. No entendía por qué mi esposo seguía vivo o por qué había fingido su muerte. Tenía muchas preguntas, pero al parecer mi esposo estaba gravemente herido por el accidente automovilístico y ahora se encontraba descansando. Tendría que esperar a que despertara para obtener respuestas. Por lo pronto, decidí llamar a mis suegros. Ellos quedaron tan impactados que se quedaron sin palabras y dijeron que irían al hospital enseguida. Sin embargo, cuando regresé a la habitación después de llamarlos, encontré a una mujer desconocida abrazada a mi esposo dormido, diciéndole: Calvin, volví contigo a este país para que pudiéramos casarnos. Dijiste que ya habían pasado 2 años, así que seguramente tu esposa te habría pedido el divorcio. No puedes morir antes de que ocurra. Me quedé helada ante esa escena. Rápidamente grabé un video con mi teléfono. Parecía que la mujer pensaba que estaban solos y hablaba con mi esposo dormido. Volví al país contigo para casarnos. Dijiste que después de 2 años tu esposa ya se divorciaría. No puedes morir antes de eso. No podía creer lo que oía. Entonces lo comprendí todo, mi esposo había fingido su muerte para estar con esta mujer. Seguro que renunció a su trabajo y huyó con ella, engañando incluso a sus padres. Sentí una furia incontenible. En ese momento, mi esposo despertó. Calvin.
Lola. Me alegra que estés bien. ¿Qué me pasó? Tuviste un choque grave con un auto. Ah, sí, lo recuerdo. Un auto que venía en sentido contrario se estrelló de pronto contra mí y... Me alegra que estés a salvo. Cuando revisé el GPS de tu teléfono y vi que estabas en el hospital, corrí para acá. Ya veo. Perdón por preocuparte. Mi esposo y la mujer a la que llamó Lola tenían esa conversación cuando Lola dijo que iría a buscar a un médico. Yo me escondí. Tras ver cómo el doctor revisaba a mi esposo y se retiraba, entré de golpe. Calvin, ha pasado tiempo. Cuando dije esto, mi esposo me miró conmocionado. La mujer preguntó: ¿Quién es ella? Me volví hacia la mujer y respondí: Hola, mucho gusto. Soy la esposa de Calvin. ¿Qué? La tal Lola se puso pálida. Sara. Hace mucho que no nos vemos. Sí, ya lo creo. No sabía que eras mago, después de todo volviste a la vida tras ser devorado por un tiburón. Con esas palabras, mi esposo pareció recordar cómo había hecho que su colega mintiera 2 años atrás. ¿Te importaría explicar qué pasó? ¿Qué hacías cuando fingiste tu muerte y engañaste a todos, incluida la empresa, a mí y a tus padres? Bueno, viendo a esta mujer, es fácil adivinarlo. Cuando dije eso, mi esposo intentó desesperadamente disimular. Espera, lo estás malinterpretando todo. Ella es solo una buena amiga. Nos conocimos cuando estaba muy ocupado en el extranjero y me asesoraba en el trabajo. ¿En serio? Yo pensé que era tu amante. No, de verdad no es así. Lola también siguió el juego de mi esposo. No sabían que yo había grabado el video antes. Era obvio que trataban de encubrir su aventura. Entonces, ¿cómo explican esto? Les mostré el video que había tomado antes. Ahí se escuchaba claramente lo que Lola decía, prueba contundente de su relación. Es horrible que nos hayas grabado a escondidas. ¿Quién es el verdadero horrible aquí? Han hecho que mucha gente sufra. Deben entender la gravedad de lo que han hecho. Pero lo de ustedes es muchísimo peor. Al alzar la voz, mi esposo y su amante se acobardaron. Justo en ese momento llegaron mis suegros. Calvin. ¿Qué significa esto? ¿Papá? ¿Mamá? ¿Qué has estado haciendo? Mi esposo se puso aún más nervioso al ver llegar a sus padres. Hemos hablado con Sara antes de venir. Ya sabemos lo que hiciste. Lo que hiciste es despreciable. Fingir tu muerte para huir con otra persona. ¿En qué estabas pensando? Lo siento. Mi esposo, al verse acorralado, dejó de intentar justificarse y admitió su aventura con Lola. Dijo que había convencido a un colega para que colaborara en fingir su muerte y así no tener que pagar indemnizaciones. Fue tal mi repugnancia que ya no quise ni hablar con él. Dejé las reprimendas a cargo de mis suegros y decidí tomar acciones legales. Primero exigí el divorcio a través de un abogado. Además, reclamé compensaciones tanto de mi esposo como de su amante. Por supuesto, también pedí la pensión alimenticia para mi hijo. Incluso reclamé los gastos del funeral que hicimos innecesariamente por él. En la división de bienes, me quedé con la propiedad donde vivimos y con las sumas que debía haber recibido durante esos 2 años de ausencia. La empresa en la que él trabajaba también lo demandó por daños y perjuicios debido a su engaño. Ahora su deuda debe ser tan alta que podría desear la muerte. Si bien sus padres pagaron mi parte de las reclamaciones, que superó los $100,000, incluyendo la manutención del niño, no se hicieron cargo de la deuda que él contrajo con la compañía. Así que mi esposo tendrá que trabajar desesperadamente para saldarla. Por lo visto, Lola lo abandonó en cuanto vio que estaba en problemas económicos. Bueno, eso ya no me concierne. Mientras tanto, sigo viviendo en casa de mis padres, viendo cómo mi hijo crece día a día junto a ellos.
Estoy ahorrando el dinero de la compensación y la manutención para la futura educación de mi hijo, y continúo trabajando con esfuerzo para proteger su calidad de vida.